Tenemos también la Comisión de Energía y Minas a esta hora de la tarde que viene sesionando en la Sala Grau. Preside el legislador Román. Vamos rápidamente entonces a la Sala Grau, Comisión de Energía y Minas. Esto es Congreso Televisión. Veamos. Este predictamen fue debatido durante el periodo anterior en las sesiones del 13 de marzo, 15 de marzo, 13 de marzo, 15 y 22 de mayo, y pasó a un cuarto intermedio para recoger las observaciones que en ese momento formularon los señores congresistas. La fórmula legal sustitutoria recoge las atingencias del congresista Marco Arana, del congresista Mario Mantilla, de la congresista Gladys Andrade, Karina Beteta y del congresista Lucio Ávila. En ese sentido, se modifican los artículos 109, 110 y 114 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Con la modificación del artículo 109 se precisa que el concesionario tiene un plazo máximo de 30 días para resarcir los costos de reposición de las áreas afectadas y se indica que retirarán el cableado en desuso y asumen el costo del retiro. Con relación a la modificación del artículo 114, se incorpora un párrafo donde se está indicando que en el caso del servicio público de electricidad, tratándose de zonas urbanas, las servidumbres de electroductos de ocupación de bienes de propiedad particular indispensables para la instalación de subestaciones son subterráneas. Se realizará de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. Esto está referido a las especificaciones técnicas sobre el tema de las instalaciones, salvo que Ocinermin, a solicitud del concesionario, en un plazo de 30 días, mediante un informe de evaluación técnico, económico y eficiente, en el que debe primar la seguridad, salud y bienestar de la población, determine que dichas servidumbres no deben ser subterráneas. Con este párrafo se indica que son subterráneas las servidumbres antes citadas en las zonas urbanas y solo a pedido del concesionario o Ocinermin tiene un plazo de 30 días para que no sean así. Es decir, es una excepción a la regla. Con respecto a la modificación del artículo 114, se incorpora el término de instalaciones eléctricas que está concordado con el artículo 110, en el cual, como habíamos mencionado, las servidumbres son subterráneas. Asimismo, se dispone que las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones en un plazo de 2 años deben proceder a retirar el cableado aéreo en desuso bajo responsabilidad sin generar ningún costo y que serán fiscalizados por OEFA por el tema ambiental. De igual manera, se indica que tanto las empresas de servicio eléctrico y de telecomunicaciones deben adecuarse a las disposiciones establecidas en la presente ley en un plazo no mayor de 2 años y que ante su incumplimiento Ocitel y Ocinermin impondrán las multas respectivas. Los congresistas que deseen intervenir sobre el tema pueden solicitarlo, dando también la más cordial bienvenida a nuestra comisión al congresista Carlos Brus, a quien dejamos en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente el dictamen es un avance al dictamen anterior, pero tenía unas observaciones. Primero, en el artículo 114 se habla de servidumbres de instalaciones eléctricas, pero también debería incluirse de telecomunicaciones, que también es una problemática en lo que son los cables. Ese es en el artículo, en el primer párrafo solamente habla de instalaciones eléctricas y en el segundo párrafo dice: en las zonas urbanas, la servidumbre del electroducto y de instalación eléctrica no podrá imponerse sobre edificaciones, incluir también instalación eléctrica y de telecomunicaciones, ¿no? En el segundo párrafo. Luego, en el último párrafo del artículo 2, se habla retirar todo el cableado aéreo en desuso, pero también el cableado en funciones, ¿no?
porque la idea es que ya no hayan cables, por supuesto dando el plazo que tengan, pero no podemos estar con el cableado aéreo, que eso ya no hay en ninguna ciudad moderna actualmente. Repito, el proceso de los plazos, eso es otro tema, pero como objetivo ya no debería haber cableado aéreo ni en uso ni en desuso, ¿no? Y aquí solamente se menciona en desuso. Y con respecto a ampliar los plazos, claro, el proyecto inicial era 2 años, pero por supuesto podemos ampliar los plazos para que la empresa pueda adecuarse. Pero el objetivo es no más cables aéreos, ni eléctricos, ni de telecomunicaciones, ni en uso ni en desuso. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, señor presidente. En definitiva, el objetivo de la norma es deshacernos prácticamente de los desechos, que son desechos industriales, y eso también está normado ya, porque si ya no tiene uso es un desecho y alguien tiene que asumir la responsabilidad. Pues, en este caso, como está en vía pública, debe ser el municipio o las empresas, o las empresas también. Lo que habría de ver es, como dice acá, hay que regular también esos contratos de concesiones, que debe incluir también el tema de cerrar el círculo del servicio. O sea, no solamente hay que instalarlas, sino también hay que retirarlas, porque si no es un desecho, ya se vuelve desecho donde la comunidad es el afectada. Acá hay lo que sí, señor presidente, deberíamos nosotros, para prepararnos en el pleno, es las opiniones adversas de las entidades públicas y privadas, ¿ya? Y deberíamos reforzar en el debate la posición sobre el tema ambiental, porque el tema ambiental no es negociable. Nosotros hemos firmado tratado de libre comercio con todo, y es lo único que no se negocia, ni la salud pública ni la defensa nacional. Eran las 3 mesas que no eran negociables, era de adaptaciones y implementarlas. Si nosotros damos énfasis al tema ambiental, no hay quien se oponga. Entonces, y también habría que responderlo desde ese sentido, de esa línea, a todos ellos, porque cada uno está cuidando su bolsillo, no que eso me va a generar costo, que es un momento, pero el daño ambiental es un costo superior también, y hay peligro, riesgo, salud pública, hay varios riesgos que el Estado tiene que asumir, justamente nosotros tenemos que legislar en ese sentido. Lo que yo hago la reflexión, señor presidente, es que tengamos las balas para defendernos en el pleno, porque si no, con estas opiniones adversarias, no nos pueden dar un cuarto intermedio. Porque yo también podría pedir mejor levantemos esas observaciones, pero está claro el espíritu, el propósito del proyecto. Ok, gracias, presidente. Muchas gracias por su intervención, congresista Neira. Tiene el uso de la palabra el congresista Lucio Ávila. Gracias, presidente. Se trata de las empresas de energía eléctrica, empresas que, si nosotros comparamos los precios a nivel internacional, empresas que nos cobran una energía eléctrica bastante cara. O sea, no estamos hablando de empresas pobrecitas que no podrían deshacerse o del cableado en un término corto. Estamos hablando de telefonía, otra empresa, otro tipo de empresa oligopólica, despiadada, ¿no? Y les damos 2 años como que fueran pobrecitos. Yo planteo que el artículo 3, en la que dice las empresas concesionarias de servicios y de telecomunicaciones y las eléctricas, tiene que aquí incluir eléctricas, en un plazo de 1 año, no 2 años. Yo pediría que se reformule a 1 año. 1 año me parece bastante razonable. Son empresas que no necesitan esperar que el presupuesto sea aprobado, que lo pueden aprobar fácilmente. Y también no está la tercera disposición transitoria que dice las empresas concesionarias asumen íntegramente el costo por el retiro del cableado aéreo en desuso, así como también por las instalaciones de ductos e instalaciones eléctricas, sin generar sobrecostos en las tarifas actuales por este concepto.
bajo responsabilidad. Estaría incluido en el artículo 3. Es todo, presidente. Gracias. Bien, tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este es un buen proyecto de ley en su esencia, ¿no? En la intención que nos trae al debate. Pero lo primero que habría que traer a colación es que en realidad se refiere al retiro del cableado que, como dice el propio título, el cableado del sistema eléctrico y de telecomunicaciones, ¿no? En primer lugar. Por lo tanto, cuando se habla de los organismos reguladores que deberían tener competencia en esta materia, señor presidente, no solamente tendríamos que estar hablando de OSINERMIN, sino de OSINERMIN para efectos del sistema eléctrico y OSIPTEL para efectos de las telecomunicaciones. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer una modificación para poder comprender a ambos organismos reguladores, en primer lugar. En segundo lugar, una idea que tendríamos que tener claro es que no podemos tapar el sol con un dedo, esto cuesta y alguien lo tiene que pagar, ¿no? En la propuesta original es que se hace y lo paga la propia empresa, es decir, se dice incluso sin generar sobrecostos de tarifas. Lo cierto es que va a generar algún sobrecosto, que genera un sobrecosto y que este sobrecosto hay que pagarlo. Y es más, podría haberse generado una fórmula de incentivo, porque la verdad es que si tú dices, esto cuesta y las empresas podrán establecer el costo fruto del retiro de la labor que realicen, de repente ni siquiera hay que esperar un año, de repente lo terminan haciendo en 2 o 3 meses. Si es que tú le dices a cada una de las empresas, usted va a poder cobrar por retirar estos cables en desusos o estos cables aéreos, de repente ni siquiera necesitan plazo, de repente lo hacen más rápido de lo que la propia norma puede establecer. Pero lo que yo sugeriría, presidente, es que en realidad, más allá de establecer esta suerte de plazos desde la misma norma, lo que tendríamos que hacer es establecer el plazo para que el organismo regulador, en este caso OSINERMIN o OSIPTEL, hagan un plan, orienten o desarrollen un plan que permita que el retiro de estos cables se haga de una manera técnica y que sean los organismos reguladores, OSINERMIN o OSIPTEL, quienes definan la manera como se va a realizar, los tiempos en los que se va a realizar y los costos que esto va a suponer. Porque incluso si nosotros dijéramos, esto no va a generar un sobrecosto en la tarifa, lo cierto es que al final todo termina traduciéndose en la tarifa. Por lo tanto, me parece que es iluso pensar de que un trabajo de esta naturaleza, un servicio de esta naturaleza, no va a tener algún tipo de reflejo en la tarifa final que pagamos los consumidores. Pide una interrupción el congresista Neira con el mayor gusto. Interrupción, congresista Neira, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. En verdad, tiene toda la razón. No hay nada gratis, eso cuesta. Es una actividad, necesita hombres, equipamientos, todo. La pregunta es, ¿quién es el propietario, el responsable de esos desechos? Yo digo, nos quejamos del plástico, la importación de tantas zapatillas sintéticos que inclusive hacen daño a la salud. ¿Quién es el responsable? ¿El que compra? ¿El importador? ¿O si viene de China, los productores chinos? O sea, ¿quién se hace responsable de los desechos industriales y de los desechos urbanos? Como el desechos urbanos es responsable el Estado a través del municipio o a través de una tasa que se cobra, ¿cierto? O sea, tiene un costo. Y acá lo que entiendo al congresista Violeta es ¿quién paga? O sea, ¿quién va a pagar? Y obviamente que el que va a pagar es el Estado, como siempre. Ensucian los ríos, ensucia la vía pública y el Estado siempre lo paga. Entonces, ese es el punto que habría que aclarar, porque es un costo. O los reguladores, ¿por qué no previeron eso al comienzo de los contratos de las concesiones? Usted también se hace responsable de los desechos industriales de los hechos. Gracias. Antes de que continúe el congresista Gilbert Violeta, quiero saludar la presencia del congresista Manuel Dagmer y del congresista Clayton Galván, que se han incorporado a la sesión. Puede usted proseguir, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, es que ojalá fuese el Estado quien lo pague, pero la verdad es que no va a ser el Estado quien lo pague, lo van a pagar los usuarios, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque este es un servicio público que se da
a los usuarios y por lo tanto la facturación se le hace a los usuarios. El Estado lo único que hace es regulación y lo hace a través de los organismos reguladores. Por lo tanto, lo que va a hacer el Estado, lo máximo que puede hacer el Estado es regular esta actividad y este mandato específicamente de retiro de cables y ver que si es que este retiro de cables cuesta determinado monto, entre a la estructura de costos de las empresas en el servicio específicamente que están realizando, en este caso el retiro de cables en desusos o, como ha propuesto el congresista Bruce, no solamente de los cables en desusos, sino de los cables que actualmente, ¿no es cierto?, se ocupan para hacer transmisión eléctrica o de telecomunicaciones y que tienen que, por planificación urbana, ser subterráneos. El costo de tener un cableado subterráneo es altísimo en cualquier parte del mundo. Dicho ese paso, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que tiene que haber cableado subterráneo en el Perú, pero insisto, ¿quién paga ese costo? Entonces, la idea no solamente es aprobar la norma, sino tener una buena norma que no sea objetada, y en los términos en los cuales se está poniendo a consideración, me parece que va a ser objetada de todas maneras. Así es que deberíamos por lo menos corregir eso. Mi sugerencia, presidente, es trasladar a OCIPTEL y a OCINERMIN que sean ellos quienes realicen los planes de retiro de estos cableados, porque pueden establecer incluso etapas. Es decir, primero cables en desuso, después todo el plan del cableado subterráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más allá de lo que pueda forzar la ley, lo que podemos hacer es trasladar estas competencias para que los organismos reguladores, en función de los costos que además puedan ser posibles pagar, que alguien los tiene que pagar, insisto, sean estos organismos los que establezcan los tiempos y las formas en las que se pueda realizar esta labor. Y solamente un dato final, mire usted, una de las empresas que van a quedar sujetos además a esto, por ejemplo, es el caso de Electroperú, pero no olvidemos que Electroperú, ¿no?, es una entidad cuyas utilidades todavía se distribuye entre los jubilados de la ONP. Por lo tanto, va a haber también una afectación indirecta para el caso de las utilidades de las ONPs, ergo de los jubilados del Perú. O sea, hay que ser bien cuidadosos cuando establecemos este tipo de cargas porque tienen efectos financieros, sin lugar a dudas, que no podemos ocultar. Gracias, presidente. Quería complementar, antes de dar el uso de la palabra al siguiente congresista, que en la fórmula legal sí está establecida la participación de OCIPTEL. En la parte final de las disposiciones complementarias, en la segunda, en la parte final señala que OCINERMIN y el OCIPTEL establecen un procedimiento de supervisión que verifique el cumplimiento de lo previsto en la presente ley. Adicionalmente a eso, a lo que refería el congresista Violeta, ya está normado, ¿no? Hay la ley 30477 que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, y señala que toda instalación aérea o subterránea obsoleta, en desuso o en mal estado, debe ser retirada o cambiada según lo determine el organismo regulador correspondiente en coordinación con las municipalidades en los plazos que se definan para tal efecto. Y hay que señalar también que en octubre del 2016 ya OCIPTEL le dio un plazo de 2 años para que estas empresas retiren todo ese cableado en desuso, y no lo han cumplido hasta ahora, ¿no? Igualmente la propia Municipalidad de Lima lo ha hecho en referencia a lo que es el centro histórico y tampoco se ha cumplido hasta la fecha. ¿Tiene ahora el uso de la palabra el congresista? Sí, congresista Violeta. Sí, presidente, solamente a raíz de su comentario. Lo que ocurre es que efectivamente en la parte final se señala que OCINERMIN y OCIPTEL establecen un procedimiento de supervisión. La propuesta no es para que hagan un procedimiento de supervisión, sino para que hagan el plan del retiro del cableado, en primer lugar. Y segundo lugar, porque en los términos en los que usted lo ha planteado, si lo dejamos solo así, estaríamos generando una sobreregulación, es decir, ya estaría regulado, entonces ¿para qué nos volvemos a meter en este tema? Y en el artículo 110 se menciona solo OCINERMIN, no se menciona OCIPTEL, por eso era el comentario. Perfecto. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Freddy Sarmiento tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea de los congresistas que me acaban de
acaban de hacer uso de la palabra, yo quiero felicitar. Este proyecto es bastante importante porque verdaderamente se cometen un montón de abusos a la hora que se cablea el sistema eléctrico o el sistema de telecomunicaciones, ¿no? Y hay algunas precisiones que se tienen que hacer. Yo creo que ya la precisión de que es 100% subterráneo, como acaba de decir el congresista Bruce, ¿no? Acá está aclarado en el artículo 110, en la cual en el segundo párrafo nos dice que el Código Nacional, que se realizarán de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, pudiendo ser subterráneas. Yo creo que ese pudiendo ser subterráneas obligan a hacer un plan y un ordenamiento territorial de dónde se puede hacer subterráneas y dónde no, ¿no? Siempre y cuando Ocinermin, ahí es donde está pidiendo el congresista Gilbert que diga Ocinermin y Ocitel, ¿no? En los procesos de regulación de tarifas producto de la evaluación técnica, económica y eficiente, considerando en dichas zonas contar con redes subterráneas. Eso es lo que se está tratando de precisar. El tema de que el tema de acá en el plazo que se le está dando a las empresas. Acá yo pienso de que dice, las empresas concesionarias de servicios de comunicaciones, en un plazo de 2 años se debe proceder al retiro del cableado aéreo en desuso bajo responsabilidad. Efectivamente, acá es lo que está en desuso, nada más, no lo que se va a usar subterráneamente. Se usa subterráneo y se retira en ese momento también el desuso, ¿no? No 2 años, o sea que yo hago el subterráneo y después de 2 años voy a retirar el cableado en desuso. Eso es lo que hay que aclarar, ¿no? O sea, no es 2 años. Una vez terminado el cableado subterráneo, se debe retirar inmediatamente el cableado aéreo, ¿no? Yo creo que ahí el tiempo es importante y yo pienso que el plan, como yo apoyo ahí al congresista Gilbert Violeta, que Ocitel debería hacer un plan de retiro, ¿no? Porque ese plan de retiro es importante porque puede traer consecuencias no futuras en el cual pueda quejar sin energía o sin sistemas de telecomunicaciones a las zonas que se va a hacer la intervención. Y en el artículo 2, donde se modifica el artículo 109, presidente, dice se autoriza a colocar soportes o anclajes en la fachada de los edificios y postes delante de ellas. A mí me ha pasado, presidente, que la empresa eléctrica le puso un poste, me estaba poniendo un poste delante de mi puerta de la fachada. Un poste delante de la puerta y un anclaje en la puerta misma. Entonces, presidente, nosotros con este proyecto de ley le estamos autorizando de que puedan hacer ello, o solamente es para las subterráneas. Si es solamente para las subterráneas, tendríamos que aclarar, ¿no? A colocar soportes o anclajes en la fachada de los edificios y postes delante de ellas, siempre que sean subterráneas. Porque acá le estoy autorizando de que lo pongan delante de la puerta de cualquier fachada, ¿no? Entonces, eso creo que está mal, y lo que deberíamos agregarle es siempre y cuando sean subterráneas. Presidente, escuchó, ese era todo, presidente, gracias. Yo quería señalar, no sé si es la versión final del dictamen, de la fórmula que tiene, pero en el artículo 110, señala que para el servicio público de electricidad, tratándose de zonas urbanas, las servidumbres contempladas en los incisos B y C son subterráneas, sin generar sobrecostos en las tarifas, y se realizan de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, salvo que Ocinermin, a solicitud del concesionario, determine en un plazo de 30 días mediante un informe de evaluación técnico-económico y eficiente en el cual debe primar la seguridad, la salud y el bienestar de la población, que dichas servidumbres no deban ser subterráneas. Es así como quedó finalmente el texto. Pero lo que hemos observado es el 109. Le van a pasar.
Había pedido el uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Gracias, presidente. Mi saludo cordial a mis colegas congresistas de nuestra Comisión de Energía y Minas. Inicialmente, con el título que he visto del proyecto, presidente, yo creo de que todo tipo de concesión, todo tipo de inversión debe estar regulado para que paguen sus derechos de servidumbre, de uso y otro. Pero sorpresa da cuando veo ya el predictamen y efectivamente en el artículo 109 le estamos dando en uso gratuito el suelo y subsuelo de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado. Entonces, yo creo de que todas las inversiones privadas que se han tenido en nuestro país han sido cobrados al usuario. Cuando tenemos una instalación de energía eléctrica, nos cobran, al usuario le cobran por la instalación de la energía eléctrica. Nos cobran por el medidor, nos cobran por el cableado, nos cobran por todo. Nos instalan teléfono, igual nos cobran. Nos instalan cable, igual nos cobran por instalación. Entonces, si nos cobran por instalación, ¿y por qué ellos no pueden pagar? Entonces, yo creo de que aquí hay una contradicción, señor presidente. Entonces, dentro de eso, yo me adhiero a la petición del ingeniero, perdón, del congresista Sarmiento, que yo también estoy pues, prácticamente observando esto, y ahora es más, aquí le damos 30 días de plazo, y todavía para afectar, ¿no?, todo lo que corresponde pues al cableado aéreo, en uso, desuso, asumiendo íntegramente el costo por el dicho retiro. O sea, yo creo de que esto requiere de un cuarto intermedio, presidente, para poder hacer un análisis, porque aquí estamos a favor de las empresas concesionarias o estamos a favor del usuario. Esto es, la verdad, muy vergonzoso, presidente, a mi parecer, porque nosotros los que efectivamente pagamos todos los servicios somos los perjudicados. Y todavía encima nos dan un mal servicio. Entonces, y encima le vamos a darle como premiación, digamos, todo lo que efectivamente pues es parte de lo que ellos deben pagar. Gracias, presidente. Congresista Danmer tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, creo que este es un proyecto de ley muy interesante, muy importante y necesario, pero creo que en la normatividad sería bueno precisarlo adecuadamente bien. El artículo 2, yo concuerdo con la objeción que se hace al tema del uso a título gratuito, porque a título gratuito quiere decir que van a destruir la pista para poder poner los cables. ¿Y quién repone la pista? Si es a título gratuito, la empresa va a decir, no es mi responsabilidad, es a título gratuito, que la reponga el que ha hecho la carretera, el municipio, la región, la empresa, quien sea. Creo que aquí me parece que a título gratuito es como si el suelo y el subsuelo de caminos públicos fuera un área absolutamente no tocada, no ha habido ninguna inversión ahí, no hay asfalto, no hay nada, no hay cemento, no hay ni siquiera arreglo. Tienen que ser repuestas, si se va a modificar, se va a intervenir la carretera, tienen que ser repuestas a su estado original. Y el costo tiene que pagar el que le ha hecho la actividad. Yo creo que ahí hay un sinsentido o un contrasentido, porque a título gratuito quiere decir que la va a pagar los usuarios a través de la elevación de las tarifas que va a hacer la empresa que hace la construcción. En el mismo sentido, en el punto B, se le da las facilidades, están facultadas, dice, a cortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electroductos aéreos y que puedan ocasionar perjuicio a las instalaciones previo permiso de la autoridad competente. Entonces aquí también tienen disponibilidad de poder cortar los árboles. No dice un árbol, 2 árboles, sino los árboles que estén ahí. Pongamos que quieren poner un cableado en una avenida de Lima donde hay una buena cantidad de buenos árboles, que tiene más de 20 o 30 años. La empresa diría, yo estoy autorizado a cortar los árboles. Si desaparecieron los árboles es un problema de la ley, no es un problema mío. Creo que ahí hay también un tema que tiene que ser modificado en la redacción para evitar esto que serían abusos a derechos ya de los ciudadanos que viven en el área y en general de toda la forma de organización del espacio urbano o de los espacios urbanos o rurales en los cuales hay actividades
de conexión entre la población, entre sectores económicos, entre actividades diversas que requieren ciertamente participación del sistema eléctrico, pero que requieren que eso sea pagado por alguien. Y si se deja tal como está, va a ser simplemente a libre arbitrio, y quien va a pagar es un mal servicio de esos bienes, tanto de las carreteras como de los sistemas de arborización, que le ocasionaría un perjuicio a la población. Planteo que se modifique también esos dos artículos y se precisen mejor las redacciones.